Génesis capítulo 25. Este capítulo se divide en tres partes. La primera narra los últimos detalles de la vida de Abraham, la segunda hace un breve relato de la vida de Ismael y la tercera parte nos narra sobre los dos hijos de Isaac, quienes eran Esaú y Jacob. Una vez viudo, Abraham se une con Cetura y tiene otros hijos. Los hijos de Abraham y Cetura no llegan a formar una nación específica, aunque algunos de sus descendientes llegan a formar grupos étnicos como los madianitas. Pero aún en vida, Abraham previene todo conflicto y resuelve la situación de la siguiente manera. Primero, le concede toda la herencia y la bendición patriarcal ligada con la promesa de Dios a Isaac. A los otros hijos, Abraham les otorga obsequios. Estos son provisiones materiales y recursos que demuestran su carácter de padre correcto, previsor y bondadoso. Segundo, a estos hijos Abraham los separa de Isaac y los envía fuera de Canaán, a la tierra del oriente, para evitar toda disputa territorial que pudiera surgir con el tiempo. Aquí vemos el aspecto de padre previsor y preocupado en el bienestar de su descendencia. Al mismo tiempo se nota su reconocimiento y sumisión al plan redentor de Dios a través de Isaac. Luego de esto, el autor sagrado narra la muerte y sepultura de Abraham. Vemos aquí que a pesar de una larga vida consagrada a Dios, llega el momento de morir. La vida del hombre, por más instrumento que sea en las manos y en el propósito de Dios, tiene su límite. El hombre no es inmortal. Segundo, se destaca no tanto la muerte, sino la vida llena de significado y logros dentro del propósito de Dios. Abraham tuvo una vida fructífera. Fue un buen esposo, un padre previsor e interesado en el bienestar de su descendencia. Mantuvo un buen testimonio. Sobre todo fue un hombre que se entregó al propósito de Dios. Su vida no fue vacía ni vana. Tercero, muere en esperanza de vida eterna. Dice la Escritura que se unió a su pueblo. Aquí hay una distinción con los epitafios anteriores en Génesis que decían simplemente y tuvo tantos años y murió. La muerte no es el final de la existencia del hombre. Este nuevo elemento se irá repitiendo una y otra vez en las muertes de los hombres de fe del pueblo de Dios. Cuarto, Abraham es sepultado en el sepulcro familiar junto a Sara, su esposa y compañera en la vida. Quinto, sus dos hijos, Isaac e Ismael, lo sepultan indicando que había una relación amistosa entre ambos hermanos. Por último, con la muerte de Abraham, el hombre que respondió al llamado de Dios no termina el propósito redentor de Dios. Dios traslada la bendición de Abraham a Isaac y fiel a su promesa continúa su pacto de redención. Luego se describe la descendencia de Ismael, la cual se convirtió en una nación identificable étnica, cultural y territorialmente. Sus descendientes son 12, número requerido para la formación de una nación. Se indica la organización política de los ismaelitas. Son de vida nómada y seminómada, o sea, vivían en aldeas y campamentos. Se especifica el territorio que les fue asignado, desde Ávila hasta Shur, es decir, un territorio frente a Egipto y en dirección al camino de Asiria en la península del Sinaí. Esta asignación territorial está fuera de Canaán, lo que aseguraba la ausencia de disputa territorial con Isaac y sus descendientes. Se menciona también la muerte de Ismael en los términos nuevos de ser reunido a su pueblo. Los ismaelitas serán mencionados varias veces en la Biblia, ya que mantuvieron una relación estrecha y muchas veces conflictiva con los israelitas. La tercera parte inicia con la mención del matrimonio de Isaac y Rebeca y sus respectivos progenitores. Todo indica que la continuación de la descendencia será fácil y dentro de los términos del pacto. Pero Rebeca era estéril y después de 20 años de matrimonio no podía tener hijos. Finalmente, Rebeca concibe, pero bajo estas condiciones. Primero, la concepción es fruto de la oración de Isaac. A pesar de todas las provisiones humanas y decisiones apropiadas en relación
a la seguridad de la descendencia, esta dependía de la voluntad de Dios. Aquí vemos a Isaac hacer uso de la oración, confiando en Dios y basado en experiencias pasadas. No hay un intento de recursos humanos, solo la espera en Dios, quien responde al pedido. Segundo, el embarazo causa disturbios físicos y emocionales. Ante esta situación, Rebeca consulta al Señor. La consulta y el acceso a una respuesta de Dios en las situaciones conflictivas o desconocidas es el privilegio que tiene el pueblo de Dios. La respuesta de parte de Dios declara que hay 2 hijos, confirma el conflicto entre los no nacidos todavía y anuncia 3 realidades para el futuro. La primera, que de esos 2 hijos se formarán 2 pueblos que estarán separados, es decir, en conflicto constante y desde la matriz. La segunda, el desarrollo y progreso de ambos pueblos serán diferentes. Uno de ellos será mayor y más fuerte que el otro. Y tercera, el mayor servirá al menor. La institución de la primogenitura era la estructura sociopolítica que garantizaba la estabilidad familiar, social y política de los pueblos de aquel entonces. Esto nos indica que Dios puede interrumpir y romper la estructura humana por más cerrada, inflexible o sabia que parezca. Además, hay planes o elecciones de Dios que no ofrecen ninguna opción al hombre, y éste sencillamente debe aceptarlos. La soberanía de Dios en la elección tiene prioridad absoluta sobre la libertad o estructura humana. Finalmente, nacen los niños que son gemelos, o mellizos más bien, y los nombres dados a estos hijos hacen alusión a sus respectivas características sobresalientes en el momento del nacimiento. Esaú, el primogénito, recibe dicho nombre por su abundancia de vello. Jacob, el segundo, recibe dicho nombre por nacer tomado del talón de su hermano. Detrás de estas diferencias físicas están las diferencias de carácter y de espiritualidad que tendrán mucho que ver en el desarrollo de esta familia y que llegan a poner en peligro la descendencia del pacto. Al crecer los niños fueron de vocación y carácter muy diferentes. Esaú, cazador del campo y el favorito de su padre. Jacob, aquietado de la casa y el favorito de su madre. Aparentemente existía entre ellos una competencia continua, pero un día su manifestación llegó a tener una trascendencia a través de la venta de la primogenitura por Esaú. La negociación por la primogenitura se desarrolla de la siguiente manera. Primero, los hermanos se encuentran en una situación especial. Jacob con un guisado que había preparado y Esaú llega cansado pidiendo comer de ese guiso rojo. Esaú estaba volviendo del campo, posiblemente de un intento de caza, pero sin logro. Jacob tenía un logro concreto, un guiso rojo. ¿Qué fue lo que despreció Esaú? En nuestra cultura occidental, la primogenitura no tiene las mismas implicaciones que en la cultura oriental. La primogenitura daba derechos especiales al hijo mayor, precisamente por ser el primer hijo, aunque el texto resume todo en la frase. Dice la escritura, así menospreció Esaú la primogenitura. Lo que Jacob pidió de Esaú se explica de esta manera, para un mejor entendimiento. Esaú, a cambio de este plato de comida, dame tú lo siguiente, es lo que le dice Jacob a Esaú. De los bienes de mi padre, cuando él muera, yo me quedaré con una porción que es doble a la tuya. Al morir papá, yo seré el sacerdote y profeta de la familia, por lo tanto el líder espiritual con privilegios únicos delante de Dios. Dios ha prometido hacer de la descendencia de Abraham, nuestro abuelo, una nación grande. De aquí en adelante tu descendencia no contará para nada, y seré yo quien ocupe el lugar de uno de los padres de la nación que Dios va a formar. Además, Dios prometió darle al mundo un Mesías, y en lugar de que seas tú uno de sus progenitores, seré yo.
Nuestros hijos y nietos, cuando oren al Señor, dirán, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no dirán, Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. ¿Cuál era la cantidad que Jacob ofrecía a cambio de la primogenitura? La Biblia dice, un guisado de color rojo. Algunos dicen que eran lentejas. Para nosotros sería como un plato de frijoles. Muchos hoy en día han vendido su primogenitura por ir detrás de los placeres mundanos, olvidándose de Dios. Ambos hermanos conocían muy bien el significado de la primogenitura en el contexto cultural y especialmente del pacto. En el sistema patriarcal era el derecho del hijo mayor de suceder al padre como jefe de la familia o clan. Le correspondía una porción doble de los bienes y era el recipiente de la bendición paterna. En la familia de Isaac se agrega el derecho a la promesa de Dios a Abraham. Todo esto pone en juego Esaú al vender su primogenitura. El razonamiento de Esaú al decir, yo me voy a morir, ¿de qué pues me servirá la primogenitura? Refleja fielmente que el pacto dependía totalmente de promesas cuyos cumplimientos estaban en el futuro, en la descendencia, y no tenía recompensas inmediatas. Además, esas promesas estaban fuera del control humano inmediato, dependían de la generosidad de Dios y demandaban confianza y espera. Aquí vemos a un hombre confiado solo en sí mismo, en el poder de sus recursos e incrédulo en las promesas de Dios. Al ver la poca seriedad de Esaú respecto a su derecho de primogenitura, Jacob aprovechó aún más y solemnizó la adquisición con un juramento de parte de Esaú. Esta acción equivalía a un contrato privado formal y válido legalmente. Esaú obtiene lo que desea, el pan y el guisado de frijoles, y Jacob el derecho de primogenitura, el cual se considera lo menospreció Esaú. Los hermanos negociaron por sí solos. Esaú se sintió con la autoridad de disponer de la primogenitura sin más. Dios, los padres, la humanidad pendiente de ese plan redentor no contaron para nada. Aquí hay egoísmo y desprecio arrogante. Se hace que el plan redentor de Dios sea negociable, un artículo más en venta y a precio de remate. En Hebreos se considera a Esaú inmoral y profano por vender su primogenitura y como un ejemplo de advertencia a los creyentes, porque Esaú luego quiso tomar la primogenitura y aunque derramó lágrimas no pudo recuperarla. Qué fácil fue para Esaú vender su primogenitura. No pensó que allí estaba en embrión el plan redentor de Dios. La salvación de la humanidad estaba pendiente de ese privilegio, pero él, sin darse cuenta, o menospreciándolo más bien, la vendió. En nuestros días hay muchos vendedores de pan y guisos de lentejas a cambio de nuestra primogenitura. Estemos atentos de no vender las bendiciones que Dios tiene para nosotros a cambio de los placeres que el mundo ofrece. Debemos aprender a mirar las implicaciones que los placeres o decisiones que tomamos ahora tendrán para el futuro. Como dice la Escritura, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No amen a este mundo ni las cosas que le ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace lo que agrada a Dios, vivirá para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Bendiciones.